Hermano católico, ¿has leído el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Te has acercado a él de la manera que corresponde para ir aprendiendo, ir sabiendo qué es lo que enseña en realidad la Iglesia Católica respecto a los temas que a ella le corresponden? Entonces, si no lo has hecho, aprovecha y únase a mí para que empecemos a leer el catecismo de la Iglesia Católica juntos, capítulo a capítulo, semana a semana. Vamos a leerlo juntos y de esa manera vamos a ir haciendo una serie de apuntes. Cuando corresponda, pero en medida de lo posible vamos a tratar de simplemente leerlo para que lo tengamos ahí y cuando queramos meditar en esos textos del catecismo lo podamos tener aquí en el video, pueda usted acercarse aquí al canal y verlo. Antes de eso, recuerde compartir, suscribirse y activar la campanita, es importante para la ayuda al canal y a esta obra misionera, a este apostolado. Listo, vamos a iniciar con el catecismo que salió, el actual, con el más actual. Después vamos a ir estudiando los otros catecismos que han existido. Entonces vamos a leer este, posteriormente seguimos con otros. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiendo de la tradición, del magisterio, y podamos entender a la luz de la enseñanza de la Iglesia todo lo que tiene que ver con la fe católica. ¿Listo? Entonces, todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, que Él nos guíe y que Él nos acompañe para que podamos ir entendiendo y leyendo estas maravillas. Entonces vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el prólogo y después el primer capítulo. Y así sucesivamente, cada programa un capítulo. Entonces acompáñame hasta el final. Dice aquí, prólogo. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2:3-4. Y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Sino el nombre de Jesús. 1. La vida del hombre, conocer y amar a Dios. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo. Está cerca del hombre. Increíble, maravilloso. Y dice, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Vea lo bonito. Llama al hombre a que lo busque, pero no solo lo llama, sino que le ayuda a buscarlo, a que lo busquemos, a conocerle y a amarle con todas nuestras fuerzas. Nos ayuda a eso. Y dice, convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. La familia de Dios es la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo
sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Maravilloso. 2. Para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar a todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Marcos 6, 16, 20. Dice: quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamado de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Esto es algo muy importante, muy importante. Nosotros tenemos que sentirnos urgidos. Urgidos viene de urgencia, de predicar a Cristo y anunciar el Evangelio, que es la buena nueva. Esto es un llamado que nos hace la iglesia. Tenemos que sentirnos urgidos, no perder tiempo. Hoy un amigo me decía, le recomiendo tal serie, véase tal serie. Y yo le decía, sí sabe que lo que queremos es restaurar el reinado de Cristo sobre toda la sociedad y no podemos perder tiempo viendo series. ¿Cómo vamos a perder el tiempo tan valioso que es y que nos da Dios en esas cosas banales, sabiendo que tenemos un compromiso mayor? Y es el de predicar el Evangelio con urgencia. Dice: este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Entonces, vemos nosotros ese llamado que hace la iglesia de anunciar la fe de generación en generación. Anunciarla. Es lo primero que dice. Después viene ya comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Como lo dice en Hechos 2:42. Transmitir la fe, ¿qué quiere decir la catequesis? Vamos a ver qué dice. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre. Y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Esto lo dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Continuamos hablando de la catequesis y dice aquí: en un sentido más específico, globalmente se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana. Muy importante lo que dice aquí, porque la catequesis no es solo para los niños. Y nos hemos quedado en que solo la catequesis se la damos a los niños y los adultos
allá ellos, pero es para a niños, jóvenes y adultos. Y dice que comprende especialmente la enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Todo esto es una iniciación, un impulso que se da a partir del aprendizaje de la doctrina cristiana. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan en ella. Primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. Búsqueda de razones para creer, experiencia de la vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración en la comunidad eclesial y testimonio apostólico y misionero. Apostólico y misionero. Vemos aquí cómo se va siempre hablando de la misión constantemente, del anunciar el evangelio, que hoy en día se ha perdido tanto. Simplemente preferimos optar porque cada quien esté en su cuento, en sus cosas. Y de eso no se trata. La Santa Madre Iglesia nos llama siempre a predicar y anunciar a Cristo. Dice aquí, la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. Depende esencialmente de ella. Entonces, vemos la importancia de esa misión. Y dice, los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos. Entonces la catequesis está supremamente arraigada a la Iglesia, la misión, la predicación, la enseñanza. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre, y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. No es extraño, por ello, que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI considera como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis de 1971, las sesiones del Sínodo de los Obispos consagrados a la evangelización y a la catequesis, las exhortaciones apostólicas correspondientes, dan testimonio de ello. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica,
tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre, San Juan Pablo II, hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres. Fin y destinatarios de este catecismo. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. En primer lugar, a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento en la realización de la tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige los redactores de catecismos, a los sacerdotes y a los catequistas. Será también de útil lectura para todos los demás fieles cristianos, y eso es lo que vamos a comenzar aquí a hacer. Dice, la estructura del catecismo. La estructura del catecismo de la Iglesia. Dice, el plan de este catecismo se inspira en la gran tradición de los catecismos, los cuales articulan la catequesis en torno a 4 pilares: la profesión de la fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida de fe, los mandamientos y la oración del creyente, que es el Padre Nuestro, principalmente. Primera parte, la profesión de la fe. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres, como lo dice Mateo 10:32 y Romanos 10:9. Para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe por la cual el hombre responde a Dios. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre, como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de este bautismo: la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia. Como segunda parte tenemos los sacramentos de la fe. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, particularmente en los 7 sacramentos. Como tercera parte se tiene la vida de fe. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. Como cuarta parte tenemos la oración en la vida de la fe. La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes.
se cierra con un breve comentario de las 7 peticiones de la oración del Señor, y en ellas en efecto encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. ¿Listo? Necesarias adaptaciones. Dice, el acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere, en efecto, ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Por lo mismo está orientado a la maduración de esta fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Por su misma finalidad, este catecismo no propone dar una respuesta adaptada, tanto en el contenido cuanto en el método, a las exigencias que dimanan de las diferentes culturas, de edades, de la vida espiritual, de situaciones sociales y eclesiales de aquellos a quienes se dirige la catequesis. Estas indispensables adaptaciones corresponden a catecismos propios de cada lugar y más aún a aquellos que toman a su cargo instruir a los fieles. Dice, el que enseña debe hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Jesucristo, sobre todo que no se imagine que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con un único método y siempre el mismo, que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de todas sus fuerzas. Los que son llamados al ministerio de la predicación deben, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Esto es algo muy importante porque nos permite a nosotros ver cómo muchos predicadores han hecho caso de esto y han permitido conocer la doctrina de una manera más clara, de una manera sencilla, para que todos podamos conocerla de una manera sencilla. Y es muy importante hacer esto. Si usted quiere dedicarse a la predicación, debe entender que debemos hablar siempre buscando de que todos nos comprendan, Entonces eso quiere decir que debemos identificar el entorno donde estamos, el entorno hacia el cual nos estamos dirigiendo, para que ellos puedan entender estas verdades del reino. Y dice, por encima de todo, la caridad. Para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Siempre nosotros debemos estar movidos por el amor, no por otras cosas, no por banalidades, sino que sea el amor el que nos lleve a nosotros a participarle a los demás el mensaje de Cristo, la buena nueva. Que si hablamos con los protestantes sea el amor lo que nos mueva, que si hablamos con los católicos sea el amor lo que nos mueva, que si hablamos con otras religiones sea el amor lo que nos mueva a llevarle la verdad plena y absoluta. Entonces es maravilloso esta invitación. Ahorita sí, primera parte, la profesión de la fe. Primera sección,
Dice, creo, creemos. Cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia y vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración. Nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre, que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, a continuación la revelación divina, por la cual Dios viene al encuentro del hombre, y finalmente la respuesta de la fe. La respuesta de la fe. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. El deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Una maravilla. Ya comenzamos y es impresionante, es hermoso cómo en nuestro corazón está esa búsqueda de la divinidad, ese deseo siempre constante de buscar a Dios. Y por eso siempre todo el hombre, toda la humanidad busca a Dios. Unos perdidos, otros en la religión verdadera. Pero siempre es una búsqueda, siempre. Y es una maravilla ver esto, como nos lo dice el catecismo. Dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. A su creador. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17 del 26 al 28. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Es que tenemos eso en el corazón, pero nosotros en nuestra libertad podemos incluso rechazarla. No quiero eso, me quiero olvidar de todo eso. Podemos incluso rechazarla porque somos libres ante todo. Y dice, tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos.
la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosa, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y finalmente esa actitud del pecador que por miedo se oculta de Dios, como lo vimos en Génesis 3 del 8 al 10, y huye ante su llamada, como lo vemos en Jonás 1:3. Se alegre el corazón de los que buscan a Dios. Salmo 105:3. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, es decir, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Vea que esa fe no se construye sola, sino que es una continua comunicación, porque cuando yo veo el testimonio yo puedo crecer, yo me inspiro, yo crezco en la fe. Entonces por eso dice, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Y dice así San Agustín: tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre, que revestido de su condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. San Agustín. Hablando de las vías de acceso al conocimiento de Dios, dice aquí: creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Nosotros los católicos no somos como los protestantes, que es lo que el pastor diga. Para nada. Nosotros nos llenamos también de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a unas verdaderas certezas. Eso es ser un católico por convicción. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. El mundo, a partir del movimiento y del devenir de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Él es el origen y el fin del universo. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos: lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Romanos 1, 19, 20, Hechos 14, 15, 17 y 17, 27, 28 y Sabidurías 13, 1, 9. Y San Agustín también dice:
Interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde. Interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades, todas te responden. Para aquellos que no tienen fe, que dicen ser ateos, interrogue tanta maravilla que se ha creado, que todo responde a que es Dios nuestro creador. Ve, nosotras somos bellas. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho? ¿Quién las ha hecho? Sino la suma belleza. No sujeto a cambio. ¿Quién las ha hecho? La suma belleza no sujeta a cambio. Porque todas esas están sujetas a cambio. ¿Y quién las elaboró? La suma belleza no sujeta a cambio. Una maravilla, San Agustín. Continuamos. El hombre, entonces ya hablamos de el mundo, ahorita hablemos de el hombre. Con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. En estas aperturas percibe signos de su alma espiritual, la semilla de eternidad que lleva en sí a ser irreductible a la sola materia. Todas esas cosas que nos permiten percibir esos signos del alma espiritual, la apreciación de la belleza, tener la moral. Todo eso nos permite a nosotros identificar de que las cosas no se resumen a lo meramente material, sino que nos muestra, como dice aquí, es la semilla de eternidad que se lleva en sí. Esa es la semilla de la eternidad. Su alma no puede tener origen más que en Dios. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todos, y que todos llaman Dios. Una causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Esto lo dice Santo Tomás. Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal, pero para que el hombre pueda entrar en su intimidad, Dios ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger en la fe esa revelación de la fe. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a la razón humana. La fe no se opone a la razón humana. Antes esta nos permite llegar a un mayor conocimiento de Dios. Dice, número 3, el conocimiento de Dios según la Iglesia. Vamos a ver, esto es importante. Dice, la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II. Sin esta capacidad, el hombre no podía acoger
La revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios, según Génesis 1:26. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Muchas dificultades. Dice Pío XII así: a pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas. Sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad, o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdades. Humani Generis, de Pío XII, encíclica. Continuamos. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error, sin mezcla de error. Vean esto tan hermoso que dice aquí el catecismo, y es que esa verdad que se predica, ese mensaje que se da, no puede y no tolera, no tiene tolerancia con el error, no tolera mezclarse ni siquiera un poco con el error. Por eso es que la iglesia es atacada, por eso es que los católicos somos perseguidos, por eso es que quieren destruirla, porque la iglesia no se mezcla con el error, no se mezcla con el error. Es una maravilla. Y dice aquí: así lo dice Santo Tomás. Continúa. ¿Cómo hablar de Dios? Dice así, número 4. ¿Cómo hablar de Dios? Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. Es que los católicos estamos llamados a hablar con todos, no a quedarnos callados y decir no les voy a decir nada por no incomodarnos, que eso es algo que nos han querido infundir en la actualidad. Pero vea lo que dice, tenemos que dialogar con todos y expresarles la verdad, con ateos, con de otras religiones, con la filosofía, con las ciencias, con los creyentes y con los no creyentes, con los ateos. Con todos hablamos. Entonces ya no más eso de que yo no le digo nada porque para no generar discordias. No, nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar con todos de la fe, Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas,
y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Todas las criaturas poseen en cierta semejanza con Dios, una cierta semejanza con Dios, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. Por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de las criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Sabiduría 13:5. Dios trasciende a toda criatura. Es preciso pues purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios inefable, incomprensible, invisible, inalcanzable, como lo dice una anáfora de la liturgia de San Juan Crisóstomo, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente en modo humano, pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él. Esto lo dice Santo Tomás. En resumen de este capítulo 1, dice: el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso, viniendo de Dios y yendo hacia Dios. El hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios. Otro punto de resumen: el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena, lo dice San Agustín. Cuando el hombre escucha el mensaje, otro punto, cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios, causa y fin de todo. Otro punto, la Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras, gracias a la luz natural de la razón humana. Otro punto, nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Sin el Creador, la criatura se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no lo conocen o le rechazan. A los que no lo conocen y le rechazan. Listo, el día de hoy hemos terminado con el primer capítulo del Catecismo. Vamos a leerlo completamente con la ayuda de Dios. Espero les haya gustado. Compartan este primer capítulo del Catecismo. Dele me gusta, comente qué le gustó, qué le pareció, de sus opiniones, para que nosotros podamos también, al leer los comentarios, edificarnos. Compártalo en los grupos, compártalo en Facebook, dele me gusta, es importante, y sigamos avanzando en el conocimiento de Dios. Muchas gracias por estar aquí y
Que viva Cristo Rey y nuestra Madre María Santísima. Amén.